Encontramos al hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, el nieto número... Muy bien. Nieto número 133. Cristina Navajas y Julio Santucho tenían dos hijos, Camilo de 3 años y Miguel de 7 meses. Julio militaba desde el exterior. La pareja esperaba a su tercer hijo cuando en julio de 1976 Cristina fue secuestrada. El operativo represor abandonó a los dos chiquitos. Ambos pudieron encontrarse con su abuela Nélida. Es ese amor que nos han quitado o que nos han robado, porque sabemos que nuestras hijas, estando en estado de gravidez, fueron mantenidas en prisión clandestina hasta dar a luz. Luego las desaparecieron. El nieto de la abuela Nélida Navajas es una pieza fundamental de nuestra asociación. Nélida partió el año 2012 sin el abrazo anhelado y fue su nieto Miguel Tano Santucho quien se puso al frente de la búsqueda familiar junto a la institución. Lo que yo creo es que mi mamá está embarazada, que estuvo en vida hasta poder tenerlo y que necesito una explicación fehaciente de qué pasó con ese nene o nena que es mi hermano, porque no voy a dejar de buscarla hasta que no sepa qué pasó. Para mí, el solo hecho de que puede estar es un motivo suficiente para buscarlo hasta que lo encuentro. Este es uno de los momentos más lindos, más luminosos de mi vida. Lo esperé tanto este momento que realmente me cuesta creer que lo estoy viviendo. Mi primer pensamiento fue y siempre va a ser para mi mamá y mi abuela, que son y de alguna manera siguen viviendo en mí y en todas estas búsquedas. No estaría acá sin ellas. El hecho de haber podido encontrar a mi hermano me terminó de aclarar lo grande, fuerte, inmensamente valiosa que fue mi mamá en ese momento. Él hizo todo lo posible por recuperar su identidad. Entonces, por todo esto, creo que es la victoria de la democracia, una derrota de la dictadura, porque ellos nos querían quitar los hijos y los estamos recuperando. Encontrás un nieto y voz tipo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos arrancando Desiguales por la televisión pública, emisión especial de día viernes. Estaba pensando en la alegría de Miguel en la recuperación y la restitución de su hermano. Decía, momento más feliz de nuestras vidas. Es el momento más feliz de la vida de todos y todas, de toda nuestra comunidad argentina, en la restitución de cada nieto, de cada nieta, porque se nos juegan un montón de cosas. Y por supuesto que es intransferible lo que significa para un familiar directo, digamos, ¿no? Pero si uno piensa que en cada desaparecido o desaparecida, en cada nieto, en cada nieta, se juegan también modelos de vida, se juegan discusiones del presente y no solamente cosas ancladas en la historia, pues entonces quienes estamos felices somos todos y todas. Nos acompañan hoy en Desiguales Victoria Montenegro, también Manuel González, son parte de la dirección de Abuelas, y también estará Remo Carlotto. Vamos a tener, porque hubo en estos días un congreso de familiares detenidos desaparecidos en la Argentina de toda Latinoamérica, y vamos a tener también una participación para seguir charlando de todo esto, es decir, de cómo todo aquello, todo el terrorismo de Estado cobra sentido en el presente, y ni hablar de lo que significa luchar y la recompensa que la lucha tiene. Lo hemos aprendido ya 133 veces
en ese sentido. Pero bueno, esta es una de las historias, la más importante de la jornada de hoy. Hay otras también, y una tiene que ver concretamente con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque hoy por la mañana tuvimos la noticia de un acuerdo ya con el Fondo Monetario, y en un ratito con Flor Barragán vamos a ver los detalles de quién ganó y quién perdió entre el gobierno argentino, el Estado argentino en realidad, y la negociación siempre desigual con el Fondo Monetario. Vamos a ver bien los detalles de este acuerdo, qué implicancias tiene. Pero hoy Sergio Massa comenzó una recorrida por el norte de nuestro país, más específicamente las provincias de San Juan y de La Rioja, con un mensaje muy claro, más que como ministro de Economía, como precandidato a presidente de Unión por la Patria, y entre otras cosas esto dijo. Les quiero pedir que en los próximos 15 días, casa por casa, barrio por barrio, chacra por chacra, fábrica por fábrica, vayan a buscar a aquellos que a lo mejor se ilusionaron en el 19 y hoy sienten que les fallamos. Díganles con tranquilidad que le pedimos perdón por los errores, pero que nos tocó enfrentar una difícil, pero que tenemos por delante una responsabilidad que solo la resolvemos con el voto. O defendemos la patria en la que creemos, o volvemos al pasado. Vayan y díganles, sabemos lo que hay que hacer para poner la Argentina en marcha. Sabemos lo que hay que hacer para recuperar el ingreso. Sabemos lo que hay que hacer para ser libres y sacarnos aquello que trajeron ellos a la Argentina, que es el Fondo Monetario Internacional. Díganles que nos den la oportunidad. Díganles que nos vamos a romper el alma. Díganles que el futuro es mejor, que el pasado no debe volver y depende de nosotros. Ahí estaba Sergio Massa ante 20.000 personas en La Rioja. Estaba el gobernador Quintela, Guado de Pedro, por supuesto Agustín Rossi, precandidato a vicepresidente, entre distintos y distintas dirigentes. Con un discurso muy federal. Incluso Sergio Massa prometió, de ser electo presidente, renovar el pacto federal, armar otro compromiso federal, es decir, una distribución más federal de los ingresos y que no sea una pulseada permanentemente en la rosca política. Parte del mensaje en general, territorial, federal, de Sergio Massa, que ha tenido a lo largo de todo el gobierno de Alberto Fernández en ese mismo sentido. Pero con un mensaje muy especial que nos lo adelantaba Pablo Ibáñez el miércoles aquí en Desiguales. Ir a buscar casa por casa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que más allá de las redes sociales, más allá de distintos tipos de comunicación política más moderna, si ustedes quieren, hay un mover el aparato, hay un mover la militancia, hay un ir a buscar a vecino o a vecina para efectivamente tratar de generar conciencia respecto de qué cosas están en juego en esta elección de octubre en la República Argentina. Y hablando de comunicación política, claro, un gran interrogante. ¿Cómo ha cambiado en estos tiempos el modo de discutir, el modo de difundir, el modo de interpelar políticamente a las sociedades por parte de las dirigencias? Hoy viene a Desiguales Mario Riorda, él es politólogo, consultor. ¿Por qué? Porque a las 10:30 de la noche se va a presentar un cortometraje llamado Paren un poco. Y se trata de analizar los cambios en la comunicación política en estos tiempos, y créanme que es muy interesante. Les voy a dar un solo ejemplo. Cuando hay siempre solemos decir, bueno, en política no alcanza con tener razón. El argumento frente a la emocionalidad, un momento muy emocional del voto. El otro día nos contaban también, respecto a las elecciones en España, que una porción muy importante del electorado español tomó su decisión 72 horas antes. Es decir, no por argumento político, no por racionalidad política, sino quizá por cómo le interpeló la circunstancia. Esos breves momentos antes de tener que poner el voto en la urna. Me parece muy interesante la charla que vamos a tener con Mario Riorda, como un anticipo de lo que después se va a ver ese cortometraje aquí a las 10:30 de la noche en la televisión pública. Bueno, y un último elemento para esta apertura de Desiguales. En una reunión en el Centro Cultural Kirchner, una familiar de una persona que falleció durante la tremenda tragedia que significó a nivel global el COVID,
agradeció poder despedirse de su familiar, su esposo, más concretamente. Y esto fue interpretado por algún sector de la política, pero sobre todo por la prensa opositora, como si hubiera tenido una suerte de excepción, una suerte de privilegio de poder hacer algo que una enorme cantidad de personas, familiares, no pudieron hacer durante la parte más aguda y de menos cantidad de recursos que ha tenido la República Argentina, el Estado argentino, los hospitales, las clínicas, para poder estar en el momento de despedir un familiar, como si efectivamente hubiera sido, insisto, un privilegio y no algo que estaba dentro de las reglas de juego en ese momento de la pandemia. Bueno, contestó por supuesto Carla Bisotti, la ministra de Salud, y quiero que compartamos los argumentos que da Carla Bisotti y por qué estamos hablando de otra fake news, de una mentira, para tratar de horadar la confianza de la gente en cómo se gestionó la pandemia. Ante la publicación de información falsa sobre el acompañamiento a personas en los últimos momentos de vida durante la pandemia, creo que es conveniente que tengamos memoria de lo que vivimos y reflexionemos para dar por cerradas todas las especulaciones. Aclaro que ni el Ministerio ni yo autorizamos visitas. Lo que hicimos fue escuchar y acompañar necesidades de la sociedad civil, sociedades científicas, equipos de salud de todo el país, adaptando las normativas en tiempo real a las circunstancias que se vivían. ¿Qué quiere decir adaptando normativas en tiempo real? Ahora lo vamos a ver, pero quiere decir que a medida que fue posible garantizar primero la atención y luego los elementos que hacían segura esa visita, se fueron modificando efectivamente las reglamentaciones. El 10 de agosto del 2020, el Ministerio de Salud ya tenía publicado en su web un documento con recomendaciones para el acompañamiento de pacientes en sus últimos días de vida, que había sido consensuado por todos los actores del sistema de salud. ¿Por qué es importante lo del 10 de agosto? Porque esa despedida de esta familiar que trascendió fue el 24 de agosto y el decreto que habilitó masivamente, que ordenó nacionalmente el tema de las visitas a familiares internados fue el 31 de agosto. Fíjense, aquí está esa recomendación que menciona Bisotti. 10 de agosto del 2020. Se deben garantizar aspectos que permitan un proceso de morir con dignidad para el paciente en situación de últimos días y a partir de allí recomendaciones para cada una de las instituciones. Pasemos ahora a algo que para mí es determinante y es el comunicado del COFESA, que es el Comité Federal de Salud. Primero hace las aclaraciones que repudian estas mentiras publicadas, y dice en este párrafo: consideramos necesario aclarar que a medida que la situación lo permitía y se contaba con los recursos necesarios, se desarrollaron los protocolos para poder dar respuesta al pedido de acompañar a los seres queridos. Esos protocolos ya estaban en marcha desde principios del mes de agosto del 2020. Por ese motivo no es pertinente hablar de autorizaciones. Es decir, lejos de tratar de investigar cuál era el contexto en un momento dramático, donde se ejerció una bajeza tremenda para poder golpear al gobierno en medio de esa situación, en vez de ir a observar que ya existían recomendaciones para esas visitas muchos días previos a la situación que se conoció a partir del testimonio en el acto en el CSK, allí se podría haber rápidamente dado cuenta que eso estaba efectivamente habilitado, que se estaban ya difundiendo las normas para esas visitas y que después lo que se hizo fue organizar en términos nacionales, a partir de un decreto del 31 de agosto, cómo se podría hacer. Pero eso ya funcionaba con anterioridad. Y miren quiénes son todas las firmas del COFESA, es decir, cada uno de los referentes de salud de cada una de las provincias, sin ningún tipo de duda, acompañando el accionar de Carla Bisotti durante la pandemia para estos casos. Bueno, era muy sencillo darse cuenta que esto era una mentira, pero sin embargo se lo continúa haciendo para horadar la confianza del Estado, por sobre todas las cosas, más allá de los nombres propios, en la gestión de la pandemia. Muy bien, ya vamos a ir a la mesa de hoy de Desiguales. Insisto, estamos a viernes, una edición especial de nuestro programa en el día de hoy. Beso grande a Lu, que se sigue recuperando. Nos reencontramos con ella el próximo domingo, pero quiero invitar a Flor Barragán para que podamos trabajar con precisión una de las noticias del día que tiene que ver con el acuerdo con el fondo. ¿Qué hace, Flor? Buenas noches. ¿Cómo vamos? Te corrijo, no es noticia del día para mí, de la semana y del mes.
De la semana y del mes. Sí, bueno, es ¿por sin qué? duda la noticia porque Argentina logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algo que se venía diciendo hace mucho, ya sale, efectivamente salió. Vamos a estar dando los detalles, pero nos vamos a hacer la pregunta de quién gana y quién pierde con esto, ¿no? Porque si yo te digo, Argentina llegó a un acuerdo, el FMI te va a dar la plata, pero así todo el FMI te dice, me incumpliste todas las metas, todo lo que tenías que hacer no lo hiciste, tus últimas medidas no me gustaron, pero así todo, nos vemos después de tener tus elecciones tranquilos, nos vemos después, yo te doy la plata. Si yo te digo todo eso, vos decís, ¿quién ganó? Bueno, en principio, el Estado argentino, diría Parecería yo. como, uy, qué bueno, todo ganancia. Bueno, trajimos para compartir qué parte uno podría ver como positiva y qué parte como no tanto. En lo que tiene que ver con lo positivo, digamos, es que el FMI cambia todas las metas que tenías en el programa y reconoce que hubo una sequía. También dice, hubo desvíos de política, pero te va a cambiar todo. La meta de reservas, te va a cambiar la meta monetaria. O sea, reconoce el impacto de la sequía en el incumplimiento, digamos. Así es. Bien. Después te unifica las revisiones, es decir, en vez de venir cada 3 meses a la Argentina a ver si cumpliste o no cumpliste y darte o no darte la plata, dice, te unifico las revisiones y los desembolsos te los adelanto. En agosto vos tenés 7.500 millones de dólares, lo cual te permite con esa plata pagarle al Fondo Monetario y no tener que estar en pleno proceso electoral. Vos imagínate, en agosto tenés las PASO y luego vos en septiembre tenías que estar discutiendo con el FMI y viendo si te daba la plata. Claro, y además las blancas también juegan, ¿no? Las especulaciones están siempre a tiro de tratar de complicar el escenario electoral para el gobierno. Claro, o sea, incumpliendo todo, el FMI igual te da la plata y se corre del proceso electoral. También esto es muy importante, con respecto al dólar, permite usar parte de la plata para intervenir en el mercado. ¿Qué es esto? Cuando prendes la tele y ves que el dólar está volando por los aires y vos decís, uy, ¿qué pasa? La gente se empieza a preocupar. El ilegal o a veces también los financieros, que son legales. Bueno, ahí el Banco Central va a poder intervenir en el mercado para que no ocurran estos saltos que preocupan mucho a la gente y que después terminan impactando en los precios, ¿no? Que esto el gobierno ya lo venía haciendo más allá de tener el acuerdo o no del fondo. Sí, pero en principio lo que se había firmado a principio de año es que el FMI no te permitía hacerlo, es decir, te daba la plata y te decía no uses la plata para intervenir. Está bien, pero en el para mercado. mí es un dato político. El fondo no lo permitía, sin embargo, el gobierno entendió que tenía que poner eso para tranquilizar un poco la escena. Sí, en la última corrida, la que había sido en abril, se hizo y ahora dice explícitamente, dice, podés usar los dólares para intervenir. Después, sobre las nuevas medidas, las que salieron esta semana, lo del impuesto a las importaciones, lo del nuevo dólar agro, las critica todas. Dice, basta, 80.000 tipos de cambio. Bueno, las critica todas, pero igual dice, pero bueno, te ayudan un poco a recaudar más, a sumar reservas. Es decir, no le gustan esas medidas porque el FMI, ¿cuál es la medida que te hubiera recomendado en este caso? ¿No tenés reservas? Devaluá. Esa es la medida que te recomienda. Desde su mirada, desde su sesgo ideológico, digamos, ¿no? Devalúa, acomodas las cuentas externas, que es lo que en el fondo le importa al FMI. Y bueno, así pero todo. Los costos sociales de una devaluación que se ocupe el gobierno, digamos. Sí, así. Bien. Tal cual. Pero ahora uno dice, qué bueno, genial, gran negociación del equipo. Pero veamos algunas cuestiones, por eso trajimos en rojo, porque no es todo ganancia. La semana que viene tenés que pagar 3.500 millones de dólares en un contexto de bajas reservas en el Banco Central y no tenés el desembolso del FMI. El desembolso te llega recién después de las elecciones primarias. Este es el segundo dato. Pero ¿y cómo se paga entonces? Bueno, ese es un dato de último momento. Por un lado, vos tenés algunos yuanes de la moneda china que te habían dado como parte del swap. Se van a volver a usar los yuanes para pagarle al FMI la semana que viene. También se acaba de firmar, lo estaba difundiendo el Ministerio de Economía, oficialmente un crédito con un banco internacional. Le llaman crédito puente, te dan 1.000 millones de dólares y con algunas reservas del Banco Central. Pero el dato es que se va a pagar, pero no con en general, ¿cómo funciona un acuerdo con el FMI? Te dan la plata y vos les pagás. Ahora no te están dando la plata. Entonces se paga de otra manera y cuando llegue el desembolso se acomoda de donde sacaste para pagar la semana que viene. Claro, así es. Pero el desembolso, esto de 7.500 millones de dólares, que lo veíamos
como positivo porque te estaba adelantando la plata, te llega post elecciones primarias, porque el 13 de agosto son las elecciones primarias y recién lo que dice concretamente el FMI dice, a mediados de agosto se reúne el board, es decir, los directores del Fondo Monetario. Todo esto que se acordó es con los economistas del fondo, la parte técnica. Todavía falta que le pongan el gancho final los directores. Que entiendo que eso es un hecho, lo que pasa es que están de vacaciones. No se juntan porque están de vacaciones. En todos los casos que salió la parte técnica, se acordó. Y aparte, si salió todo esto con Argentina habiendo incumplido todo, quiere decir que hay algo político. O sea, hay algo político. Hubo lobby, hubo movimientos, hubo llamados. Y por eso salió todo esto. Y por último, algo a tener en cuenta es que hay una meta, si podemos repasar el último dato, que no se cambia y es la de déficit fiscal. Eso está en la placa anterior, ¿no? Claro. ¿Y qué significa esto? En criollo, el Fondo Monetario te dice, mira, la recaudación del Estado te cayó un montón porque vos tuviste una sequía y entonces exportaste menos, tuviste menor recaudación por retenciones y uno diría, bueno, entonces te modificaron la meta de déficit fiscal. No, eso queda intacto. ¿Pero el Fondo Monetario no la quería tirar para abajo? ¿Por qué lo pusiste como mala noticia? Porque te la mantiene. Digo, en el contexto... ¿Pero la presión del fondo no era achicarlo aún más? Bueno, sí, se podría ver desde ese lado también, pero imagínate que inclusive vos hoy, leyendo, yo hoy me leí un montón de informes de consultoras, ya te dicen que esa meta es incumplible, porque lo que te cae la recaudación producto de la sequía y de la caída de la actividad económica, va a ser difícil cumplir eso. De hecho, si vos ves el gasto del Estado, todo el primer semestre de este año, el gasto del Estado cayó en términos reales. Y aún así no podés bajar el déficit fiscal, porque te cayó más la recaudación que el gasto. Bueno, y por último, el cierre de los mercados tras el acuerdo con el FMI. Tenés a un banco central que respiró un poquito esta semana por el dólar agro, este dólar para las economías regionales que incluye el maíz, compró 733 millones de dólares. Es la mejor semana del año, imagínate. Incorporó dólares el Banco Central. Claro, sumó dólares el Banco Central, el dólar blue, el ilegal, bajó 2 pesos, cerró a 551. Pero ojo con este dato, solo un mes acumuló una suba de casi 12%. Esto lo vas a ver en precios. Posiblemente en la inflación o de julio o en la de agosto. Y en cuanto a bonos, también suban los bonos de más de 5% y la bolsa del Merval también subió. Quiero agregar algo, corregime, Flor. Esto que vos decís de la suba del 11,5% del ilegal que se traslada a precios no tiene ninguna razón concreta, es decir, ninguna operación de reposición de productos se hace al dólar ilegal. Eso se hace siempre al legal. Esto es una especulación. Sí, lo que ocurre es que, a ver, por un lado tenés muchas empresas que quieren dolarizar su rentabilidad. Entonces sube el dólar y te aumentan todo porque quieren... Eso es especulación o puja por la ganancia. Claro, y por otro lado también vos tenés que como tuviste la nueva medida del impuesto que se le pone a las importaciones, eso te sube un poco... lo que es el dólar oficial te lo podría estar encareciendo en la práctica, entonces también se te encarece el blue. Bien, bueno, muy completo. Algo que siempre es muy complejo, analizar una negociación con el fondo, con lo que significa en términos de desigualdad y la necesidad que tiene la Argentina de poder cumplir algo que efectivamente este gobierno no contrajo. Y además sostengo que lo que el fondo originalmente pide, corregime Flor acá también, era devaluación. Sí, lo pedía concretamente. Que es lo que el gobierno, digamos, negoció a favor para no realizar y un ajuste mucho más profundo de las cuentas. Sí, que igualmente el ajuste lo vas a tener que hacer porque, como te digo, te cayó mucho la recaudación. Para llegar al 9,9. Y de hecho, el comunicado dice, seguí ajustando tarifas. Dice, ojo con las transferencias a las provincias. Y también dice, ojo con las empresas públicas y también te pide focalizar planes sociales. Y te digo más, hay un off que se dio en Washington, que no está en el comunicado, que lo dio el FMI en Washington, que dice, todo esto va a salir, te mando la plata, te firmo todo el acuerdo, todo, si Argentina aplica una secuencia de políticas. Eso se transmitió en un off the record en Estados Unidos. ¿Cuál es esa secuencia de políticas? No la conocemos. No se conocen todavía. Gracias, Flor. Impecable como siempre. Bueno, nos vamos a ir a la mesa. Porque ya estamos, mesa completa, hoy formato de charla redonda. En Desiguales, saludo a Lu Bertoya. ¿Qué haces, Lu? ¿Todo bien?
Bueno, a ver, repasamos. Hola Vicky. Hola. Está Maru González, está también Remo Carlotto. Quiero presentarlos como corresponde. Tanto Vicky Montenegro, diputada de la Ciudad de Buenos Aires, como Manuel González, que es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Ambos pertenecen a la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo. Y está también con nosotros, como les decía, Remo Carlotto, que es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Y también está con nosotros Gaby Rivera. Gaby Rivera es la presidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Chile, porque se realizó un congreso en la Argentina de estas asociaciones y también, por supuesto, un día como hoy tiene mucho sentido hacerlo. Bueno, buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Qué emoción, ¿no? Así es. La verdad es que veíamos a Miguel celebrar la aparición de su hermano, y más allá que es intransferible, hay algo ahí que nos pasa a todos y a todas, lo decíamos en la apertura. ¿Cómo lo viste, Vicky? Bueno, sí, con esa emoción que bien planteás, es intransferible y sin embargo se transfirió, ¿no? Porque, bueno, es el nieto 133, son muchos años de búsqueda, pero bueno, se da la particularidad de que es el hermano de un hermano que es parte de Abuelas, ¿no? Claro. Que hace muchísimos años está en esta búsqueda. De hecho, su abuela, junto con Estela y otras abuelas, son las que fueron por el mundo, y de hecho en nuestra casa está su imagen cuando todavía estaban en pleno proceso del índice de abuelidad, ¿no? Lo que hizo posible después el banco genético, claro, que nosotros apareciéramos. Mucha historia, muchos años, y también muchos otros encuentros donde él no llegaba, ¿no? Y la emoción siempre de encontrar un nieto, pero en este caso el hermano del Tano Santucho, bueno, nos movilizó de una forma, bueno, increíble, y seguimos inmensamente felices. Manu, ¿cómo la viste? Muy adentro. ¿Por qué muy adentro? Claro. Algo nos contó Luciana, pero a ver, ¿qué les tocó? ¿Qué parte les tocó en esto? Bueno, a mí me tocó ir a buscarlo, o sea, encontrarlo en persona, porque... Vos le contaste a él que efectivamente... Yo lo ubiqué porque, bueno, los datos de contacto que él había dejado, en su momento él dudó de su identidad, se presentó en el año 2019, después en el medio de la pandemia, por supuesto nosotros no pudimos trabajar normalmente, y a la vuelta teníamos acumulados muchos casos en la CONADI, en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Él era uno de ellos, y los contactos que él cambió el teléfono varias veces, e incluso el mail, así que se nos hacía dificultoso convocarlo a partir de la investigación que ya habíamos hecho documental, que nos permitía entender que era necesario analizarlo en el banco de datos genéticos. Y bueno, finalmente cuando logramos retomar el contacto con él, que fue en mayo de este año, le dimos turno, se analizó en el banco de datos genéticos, y a partir de que el banco nos informa a la CONADI que hay un resultado positivo y que pertenece a la familia Santucho Navajas, claro, bueno, nosotros usamos los datos de contactos de esa persona para convocarla a la CONADI e informarle el resultado. El tema es que él había cambiado el teléfono, había cambiado el mail y había cambiado de dirección de casa. Una tarea detectivesca tuviste que hacer. Sí, así que cuando pensé que iba a ser una situación fácil, porque hacía poco habíamos tenido contacto con él, todos esos contactos nos servían, y ahí me parece que entra también, y hay que poner en valor lo que hemos construido como políticas públicas, y teniendo aquí a una compañera chilena que están siempre demandando que estas cosas sucedan en nuestro país hermano. En Argentina tenemos un montón de herramientas para poder resolver casos, y así fue que usamos todas las herramientas a disposición que tiene el Estado para poder tener nuevos contactos de él. Incluso hemos acudido a la aplicación Mi Argentina, y a partir de ahí tuvimos una nueva dirección y un empleador que nos permitió saber dónde estaba trabajando, y así es que tuve que llegar hasta su lugar de trabajo y hablarle personalmente, digamos. A ver, enseguida charlamos con Gaby, con Remo, por supuesto. Lu, cuando quieras vos te metés. Pero ¿sabes qué quiero saber, ya que tuviste esa responsabilidad? Hay un instante previo, antes de encontrarte con él y hablar, que vos sabés que vas a comunicarle algo que le va a cambiar por completo la vida, más allá de que él ya tenía sus dudas, etc. ¿Qué te pasa a vos en el suspiro anterior? Bueno, ahí viene. Bueno, ahí tocó el timbre. Bueno, ahí se abre esa puerta. ¿Cómo vivís eso? Me encanta la sonrisa que estamos teniendo todos y todas acá respecto de esto. Creo que lo resumiste muy bien. O sea, nosotros somos conscientes de que el momento en el que contactamos a una persona para darle una noticia como esta, le vamos a cambiar la vida. Pero también somos muy conscientes de que le vamos a cambiar la vida para bien. O sea, que eso que en un principio puede ser una enorme sorpresa para esa persona, aun cuando se haya acercado buscando su identidad,
va a ser una noticia que lo va a conmover tanto, que hay que contenerlo, que hay que explicarle, que hay que tratar de que escuche lo que le tenés que decir. Entonces hay que aprovechar mucho el momento, porque además la comunicación no sabes cuánto va a durar. Entonces, bueno, en este caso... ¿Mirás a los ojos, hablás pausado? Bueno, ¿elegís la escena, decís sentate? ¿Cómo manejas eso? En este caso lo que pasó es que no había... Respetando la intimidad del momento. Claro, bueno, la intimidad era relativa en este caso porque él estaba trabajando. Sí. Entonces yo, como conocía su cara, no habíamos podido tener contacto por teléfono porque no funcionaba su teléfono, así que nosotros, sino en principio desde Conadi, lo convocamos por teléfono a una entrevista donde la persona llega expectante porque dice si me llamaron es por algo, claro, pero nunca les anticipamos el resultado porque ese resultado implica un montón de momentos en los que tenés que contener, explicar. Nosotros también preparamos, hay 2 carpetas que prepara la CONADI. Una es el resultado del Banco Nacional de Datos Genéticos, sí, y otra una carpeta donde están las fotos y la historia familiar. En este caso, la dificultad que teníamos era que no lo podíamos ubicar a él para que venga a esa instancia. Entonces, claro, cuando si vos yo vas a la comisión ya vas armando un poco la piel, sí, digamos. Sí. ¿No? En este caso yo tuve que llegar hasta un lugar de trabajo donde es un espacio muy grande, donde todos los trabajadores además tienen un uniforme, sí, o sea que eran todos iguales al principio, estaban todos vestidos de azul, pero mi idea era, por supuesto, ubicarlo solo a él, no hablar con terceros. Sí. Y bueno, y llegué, por suerte me operé de la vista la semana pasada, así que entré al lugar, que es muy grande, y empecé a mirar a todos los trabajadores, justamente por esta confirmación de que mi Argentina me dice el empleador es este, sí, así que yo sabía que era uno de los que estaba ahí, y bueno, en un momento lo ubiqué, más o menos a distancia, cosa que antes no hubiese podido hacer, y miré lo que estaba haciendo, y él por su tarea, hacía un movimiento de que en un momento pasaba de un lado al otro. Uh-huh. Entonces, él atiende al público de un lado, y yo miré esa situación y me paré del otro lado, y cuando él en un momento giró, yo lo llamé por su nombre, y sí, le dije, hola, ¿cómo estás? Soy... Claro, y él se sorprendió mucho. Yo le dije, mirá, entiendo que estás trabajando, no quiero interrumpirte ahora, pero necesito hablar con vos lo antes posible, te puedo esperar afuera, y traté de que eso sea lo más breve posible, uh-huh, porque él estaba en una situación que no esperaba y porque había mucha gente alrededor, y si bien lo que yo le estaba diciendo no es que lo estaba escuchando el resto, no iba a ser la conversación ahí. Claro. Así que salí del lugar y lo esperé en el playón del espacio donde él trabaja. Y bueno, cuando salió le expliqué por qué estaba ahí, por un trámite que él había iniciado, que era la búsqueda de su identidad. Le dije, yo soy miembro de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza Mayo, pero también soy integrante de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y tenemos una respuesta que darte y necesito hablar con vos. Entonces, bueno, él volvió, me dijo, yo en 15 minutos termino. Yo le dije, yo te puedo esperar, pero la verdad que yo hacía 45 minutos que lo estaba esperando y hacía mucho frío, no había desayunado, y le dije, pero te voy a esperar en la estación de servicio que está enfrente, porque si no me voy a morir antes que salgas, y ahí vamos a poder hablar tranquilos, venís para ahí. Me dijo, sí, yo voy para allá. Así que bueno, yo crucé y en una estación de servicio nos sentamos así cara a cara y le empecé a contar una parte de la historia, porque también le expliqué que por el procedimiento que nosotros tenemos que seguir, no le podía decir ahí el resultado de la búsqueda. Lo que yo le podía decir era que esa búsqueda que él había iniciado tenía un resultado y que necesitábamos formalmente que él venga con ADI, que le podamos dar el informe, que se lo vamos a explicar y que le podamos dar mucha otra información que a él iba a servir. Esa charla, la verdad que a mí me sorprendió mucho de parte de él, porque si bien él era una persona que dudaba de su identidad, lo que hizo fue, con cada palabra que yo le iba dando, él la iba incorporando, iba dando una devolución, y esa devolución fue muy hermosa para nosotros, que buscamos todos los días encontrarlos, porque él empezó a reflexionar sobre que cuando efectivamente le podamos decir todo, eso iba a ser importante para él, iba a ser importante para sus hijas. Dijo, entonces yo tengo un apellido que no es el mío y también mis hijas tienen ese apellido, claro, que no es el que les corresponde. Entonces, y que todas esas dudas que él había tenido se empezaban a confirmar, que efectivamente la familia que lo había criado le había mentido durante más de 40 años, ¿no? Porque él había insistido más de una vez preguntándoles si era hijo de ellos y le decían que sí. Qué emoción, carajo, che. Remo, ¿cómo estás viviendo esta nueva restitución?
No, es una alegría, pero yo no puedo dejar de decir que ellos dos son dos nietos recuperados, que se convirtieron en luchadores. Él está haciendo lo que él vivió en algún momento. Y es parte de la magnífica lucha de las abuelas, ¿no? Yo tengo algunas reflexiones muy básicas. Una, pensar en Nélida. Quienes compartimos la lucha y la búsqueda en abuelas, compartimos muchos años con Nélida y su lucha inclausable, su presencia, esto de la búsqueda genética, del trabajo a nivel internacional. Y uno enseguida piensa en ella porque dice, pero ese tiempo, tal vez breve, que nos costó de que se pudieran encontrar. Pero creo que somos, como sucede con cada encuentro que generan las abuelas, somos una sociedad mejor hoy, mucho mejor. Entonces, nada, es de enorme felicidad, de una gran alegría y de la posibilidad de que nosotros a la dictadura arranquemos eso que la dictadura nos quiso provocar, lo que nos quiso robar. Entonces, en estas épocas tan complejas, donde vemos que aquellos que niegan, donde vemos a aquellos que tienen un discurso de odio, nosotros tenemos la posibilidad de, en estos días, como el de hoy, de demostrar de que la sociedad, la democracia, 40 años de democracia, nuestras luchas, estos instrumentos que quienes fueron víctimas, que recuperaron su identidad, hoy sean luchadores en puestos claves, llevando adelante la búsqueda de otros y generando una reparación que la democracia se comprometió a cumplir y que va a ser inclaudicable, ya no solamente mientras viva una abuela, sino mientras cada uno de los nietos y nietas sigan haciendo esta búsqueda. Es un no pasarán hermoso, ¿no? Ahora que lo escuchamos también en España. Gaby, bienvenida nuevamente. Muchas Gaby gracias. Rivera, insisto, es presidenta de la agrupación Familiares Detenidos Desaparecidos de Chile. Mirá en qué jornadas tocó hacer el congreso y estás acá. Cuando escuchaste esto, cuando escuchás a Manuel, a Victoria, ¿qué te pasa con esto? Bueno, primero que todo, estar con ustedes es un sentimiento que creo que a todos los familiares de los detenidos desaparecidos nos llega profundamente. Feliz de conocerlos y estar en este minuto cuando estamos a nivel América Latina y del América del Sur, Centro y del Norte, junto a México que está con nosotros también. Es una alegría tan grande que pudimos vivir hoy día, independiente de todas las penas que hemos tenido que tener durante, yo en Chile, 50 años buscando a nuestros familiares. Mi padre a tu papá, ¿no? Sí, mi padre, Juan Luis Riveras Matu. Él fue detenido el 6 de noviembre del año 75, perdón. Y bueno, desde ese minuto, siendo muy chica también, he estado en la búsqueda hasta llegar. ¿Qué edad tenías vos, Gaby, cuando desaparecieron a tu papá? Yo tenía 14 años. Y tenía una familia muy, muy linda. Yo digo siempre que los momentos más felices de mi vida como niña y como preadolescente fueron en el gobierno de la Unidad Popular, donde mis papás y muchos compañeros que estuvieron en esa lucha para llegar a este gobierno del pueblo. El gobierno de Salvador Allende. Salvador Allende, sin duda. Creo que fue en los momentos más felices de la niñez de nuestro Chile. Y hasta el día de hoy creo que ha sido un enorme compromiso con cada uno de ellos. Y hoy día me siento tan orgullosa de ser además presidenta. Llevo casi 2 años como presidenta de la agrupación. Y este momento para mí ha sido muy, muy importante y muy fortalecedor, y creo que las luchas de América Latina en estos momentos que estamos hoy día con algunos gobiernos que son más progresistas que otros, también tiene algo que decir, creo que cada uno de los gobiernos, porque los estados de cada país fueron los que hicieron desaparecer a nuestros familiares. Por lo tanto, los estados de cada uno de estos países son los que tienen que hacerse responsables por la búsqueda de cada uno de nuestros familiares. Por fin, en Chile, y eso quiero dejarlo también muy explícito, hemos tenido un gobierno hoy día del compañero Boris, digo yo, porque durante todo el periodo después de la dictadura, que no fue con un lápiz y un papel como algunos pretenden hacer creer que así se ganó la democracia nuestra, no, fue ganada con la sangre de cada uno de nuestros compañeros, derramada de Arica a Punta Arenas.
y hoy día fundamentalmente este proceso que tenemos hoy día de la búsqueda, que ha sido el único gobierno desde que ha tenido la voluntad política, creo que eso es muy importante, la voluntad política para buscar a nuestros familiares, creo que es un paso adelante que ha dado Chile, y enorgullosísima de lo que ha significado Argentina, que ha dado un tremendo valor importante a la búsqueda de sus compatriotas y hoy día de sus nietos. Así que... Recién decía Remo, Vicky, al mismo tiempo me da la sensación que estamos en un momento de quizá mayor claridad que nunca respecto de la función que el terrorismo de Estado tuvo para implementar un determinado modelo de país. Pero al mismo tiempo convivimos con expresiones de negacionismo que se profundizan, que a veces hasta son parte de la propia campaña. ¿En qué momento estamos? ¿Cómo es ese balance? ¿Cuánto de presente tiene esto que estamos viviendo o recordando hoy? Sí, absolutamente. Bueno, si pensamos en la violencia por parte del Estado, lo que está pasando en Jujuy, ¿no? A partir de la represión, el secuestro, imágenes que nos recuerdan a los peores momentos de nuestra historia, y quienes tienen responsabilidades políticas y quieren conducir a la Argentina reafirmándose en la violencia, ¿no? Prometiendo cárcel, bala, desaparecer. De hecho, hace muy poquito hubo un spot, un video que planteaba un país para todos menos para Cristina, ¿no? Sí. Sin Cristina. Y ahí nuevamente esto, digamos, el rol primero de las abuelas, de las madres y las abuelas abriendo caminos en un momento donde toda América Latina estaba siendo víctima de dictaduras cívico-militares, pero construyeron herramientas que nos permitieron esto, el banco genético, el avance en materia de ciencia para probar que eso había sucedido, el equipo argentino de antropología forense, el rol que hoy tienen Manuel y Claudia dentro de la CONADI, que es una dependencia propia del Estado, digo, bueno, infinidad de herramientas por parte del Estado que nos permiten haber recuperado la memoria y seguir luchando, y hoy con esta alegría del nieto 133, ¿no? Pero yo creo que lo que nosotros tenemos que tener siempre muy claro es que no hubo un momento en nuestra historia que pensábamos que ese avance, también a partir de la definición de Néstor, de construir la Argentina en base a la memoria, la verdad y la justicia, reconstruir la Argentina, que ese cambio era irreversible, ¿no? Y está muy claro que nada es irreversible, ¿no? Que hay que seguir luchando todos los días por defender cada una de esas conquistas. Creo que están esas expresiones de odio claramente, que hoy el odio ocupa bancas. De hecho, en la legislatura porteña el 10% de las bancas son del partido de Milei, ¿no? Abiertamente negacionistas, pero también estamos nosotros, ¿no? Y en este desafío, bueno, tomar esta experiencia de mujeres enormes, realmente increíbles. Hoy no sé si la pudiste ver, pero Estela y Buscarita bailando y celebrando, digamos, esa máxima expresión del amor, digamos. ¿Cómo es posible que estas mujeres hagan nacer a la vida, su verdadera vida, a un hombre de 47 años? Digamos, si te pones a pensar cómo es posible que el primer mensaje de hoy temprano sea es nena o es varón, digo, está naciendo y tiene 47 años y tiene hijos, y sin embargo está naciendo a la verdad, y también nos hace nacer nuevamente a nosotros como sociedad. No es posible, claro que es posible enfrentar al odio y a la violencia aprendiendo de estas experiencias. Lu. No, les quería preguntar, ustedes marcan cuánto se ha avanzado, ¿no? Pero mi pregunta es cuánto falta y qué se puede hacer desde el Estado, desde la sociedad civil, ¿cuáles son esos resortes que todavía hay que mover? Yo brevemente, porque Manu, bueno, tiene otra responsabilidad. Creo que hay centenares todavía de hombres y mujeres que siguen desaparecidos con vida. Y es muy importante esto, seguir... ¿Cuántas personas se calcula? Y más de 300 nietos todavía desaparecidos. Digamos, el número exacto no lo sabemos, porque bueno, en el caso de Cristina estaba embarazada de 2 meses, supimos que nació, pero de hecho tenemos Guilla Amarilla, corregime Manu, era un nieto que nosotros no buscábamos porque su mamá es detenida sin su familia saber que estaba embarazada. Digo, también hay muchas compañeras muy jóvenes que pueden estar en esa situación. Nuevamente es la conciencia de la sociedad y obviamente el Estado con las herramientas puestas en función de la búsqueda. Nosotros tuvimos 4 años de un gobierno abiertamente negacionista. 4 años de un gobierno que intentó el 2x1 y que desguazó todas las herramientas que existían por parte del Estado, que desfinanció todos los programas que nos ayudaban a las nuevas generaciones, ¿no? A buscar
en las nuevas generaciones están los hijos de nuestros hermanos. Después tuvimos 2 años de pandemia. Este nieto se acercó antes, después vino la pandemia y ahora el Estado nuevamente, desde hace tiempo trabaja para acercarlos. Pero es muy importante que la sociedad tome conciencia de esto y nos pasa todo el tiempo. Alguien te dice, yo conozco a alguien que tiene dudas pero no se anima, que hablen con abuelas, que cualquiera que acompañe a alguien que tiene dudas se anime a hablar con abuelas, que se anime a acercarnos a esa denuncia para que quienes trabajan en el equipo de investigación, que sí quiero agradecerle. Por más chiquita que sea esa duda, ¿no? Por más chiquita que sea esa duda, porque es esto, el nieto tenía la duda a partir de que la fecha, la partida de bautismo, creo, corregime también Manu, era anterior a su partida de nacimiento, como esas cosas que a veces te pasan, no conozco, no encuentro mi partida, nunca me la dan, bueno, acérquense abuelas, acerquen esa duda y permítanos encontrarlos porque todavía hay centenares de hombres y mujeres desaparecidas con vida. Manuela, esto que decía Luciana. Bueno, yo la verdad que entiendo que si algo nos falta es todavía romper con el silencio. Creo que hay mucha gente que calla, que sabe. Así es, En general y en particular para la búsqueda de los nietos, digo, por cada apropiación hay un montón de gente que sabe. Los vecinos saben, quien se convirtió en tío sabe, no solo son los que se apropiaron de ese bebé y se convirtieron en mamá y papá, ¿no? Son todos los que terminaron después siendo parte de un rol fundamental para una persona, que es creer que está dentro de su familia y esa no es su familia. Y después están los allegados y después están quienes los ayudaron a que ese bebé llegue ahí. Digo, hay un montón de complicidades en esos silencios que se sostienen, que justamente son parte de la contradicción que nosotros vemos y nos daña mucho cuando alguien, desde un discurso de negacionista, plantea que o que esto es parte del pasado, o que esto no pasó, o que esto no fue tan así, o que no son 30.000. ¿No? Decís, bueno, si nosotros todavía estamos buscando más de 300 bebés, porque hay muchas personas que se callan y no nos dicen la verdad, y que ayudan a que ese delito tan tremendo para una persona que sustituye la identidad se sostenga más de 4 décadas, bueno, todavía nos falta que parte de la sociedad nos diga lo que sabe, que se involucren en eso, y sí puedo decir con mucho orgullo, y aquí nuestra compañera Gaby chilena seguramente lo va a ratificar, que Argentina es el único país en el mundo que ha creado políticas públicas que se han no solo sostenido en el tiempo, sino que se han fortalecido. Y en estos años estamos trabajando mucho con la tecnología, ¿no? Aplicando tecnología a la búsqueda de los nietos y nietas que aún nos faltan. Y esas herramientas solo se sostienen si hay una sociedad que entiende que eso es parte de algo que hemos construido en 40 años de democracia. El otro día se difundió un ejercicio de inteligencia artificial simulando, no sé cómo lo llaman ustedes, pero simulando rostros de cómo podrían ser efectivamente nietos y nietas. Eso sirve, no sirve, a mí me genera un poco de impresión. Me costó dudar si estaba bien o estaba mal. Pero ¿cómo lo vieron? Nosotros también. Generó un debate. Sí, porque en realidad ese ejercicio nos parece muy importante, nos pareció, digamos, lo celebramos en el sentido de que ponen debate o que ponen tema, ponen agenda, que estamos buscando nietos y nietas que podrían parecerse a esos rostros. Esos rostros son rostros artificiales que crea la inteligencia artificial, no son rostros reales. Pero bueno, puedo decir, y también con mucho orgullo, que nosotros desde la CONADI, junto con la RENAPER, junto con CONICET, estamos trabajando justamente en aplicar inteligencia artificial a la búsqueda de los nietos y con el Banco Nacional de Datos Genéticos. O sea que no es eso que se publicó, pero eso que se publicó sirve para trabajar sobre las redes sociales, sobre las nuevas generaciones que son usuarias de esas redes y concientizarlos de que las hombres y mujeres que buscamos son más o menos así, ¿no? Claro. Ahora, el Estado argentino está trabajando en una herramienta que nos permita trabajar la inteligencia artificial sobre rostros reales, y eso nos lleve a nosotros a respuestas sobre búsquedas que quizás todavía no iniciamos. Claro. ¿No? Nosotros podemos encontrar un nieto porque duda, o una nieta porque duda de su identidad, como es este caso, o porque a través de una denuncia hacemos una investigación que termina encontrando una persona y analizándola y finalmente dando un resultado. Gaby, ¿hay una estimación de cuántos nietos y nietas han sido apropiados y apropiadas en Chile? La verdad es que nosotros no tuvimos tantos nietos porque la dictadura, si bien es cierto, tenemos algunas compañeras que fueron detenidas y hechas desaparecer embarazadas, pero no fue la gran mayoría. Por lo tanto, nosotros, y las posibles que pudieran haber estado como
una compañera que estuvo en un lugar de tortura, que es Simón Bolívar. También se dice que era la compañera que tenía como más avanzado su embarazo. Es tan cruel como esto, que cuando la estaban asesinando y estaba muriendo su bebé, saltaba dentro de su vientre. Esa es la verdad de lo que pasó con esa compañera. Entonces, nosotros buscamos más bien a los detenidos desaparecidos y a las detenidas desaparecidas, más porque no tenemos tanto como Argentina, que tiene una gran cantidad de compañeras y compañeros que hoy día están recuperando su historia. Quisiera hacer una salvedad ahí, no para contradecir a la compañera, pero por ahí porque por la manera en que lo estamos hablando, entiendo que ella responde sobre la sistematización de robo de bebés que sí tuvo la dictadura argentina. Pero lo cierto es que Chile, previo a la dictadura, durante la dictadura y posterior a la dictadura de Pinochet, tuvo un sistema de adopción, sobre todo de robo de bebés que eran puestos en lo que ellos llamaban en estado de adoptabilidad y eran sacados de Chile. La estimación que tiene Chile, y de hecho solo Suecia, tiene 2.400 chicos chilenos ingresados como adoptados por familias suecas. Nosotros desde el Estado argentino y desde Abuelas estamos colaborando justamente. Sí, tienes razón. Y como lo dijo pero Gaby. como detenidas desaparecidas, embarazadas. Entiendo. Claro, que en ese proceso efectivamente tienes toda la razón. Sí. Hay un proceso y de hecho hay una organización en Chile que es muy cercana a nosotras también, que tiene que ver con lo que tú acabas de decir, que dentro de la dictadura se robaron muchos niños y vendidos, más bien dicho, a otro como Suecia, que es una de las Remo, países decíamos que se realizó el Congreso de Familiares de Detenidos Desaparecidos aquí en la Argentina, de América Latina. ¿Cuál es el sentido de estas reuniones en este presente, digamos? ¿Cuáles son sus conclusiones? FEDEFAM, por ejemplo, fue el principal impulsor de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas. O sea, ha llevado adelante no solamente una lucha durante el imperio de las dictaduras, sino también en la construcción de una agenda hasta el presente vinculada a la desaparición forzada de personas, que es el crimen que unifica a nivel de toda Latinoamérica el accionar represivo por parte del Estado en graves violaciones a los derechos humanos. Como sistemático, además, digamos. Absolutamente sistemático, unificado bajo la doctrina de la seguridad nacional en su momento. Hoy imperan nuevas doctrinas porque siguen existiendo desaparición forzada de personas y situaciones de graves violaciones de los derechos humanos, aún con estados democráticos. Entonces, la presencia de FEDEFAM, que es la coordinación de familiares y víctimas, pero fundamentalmente de luchadores y luchadoras por los derechos humanos de toda Latinoamérica, tiene más de 40 años. Quienes hemos participado de sus congresos hace décadas, hemos visto el progreso y la discusión, el compartir experiencias y el fortalecernos. Hoy FEDEFAM se reunió con el presidente, se reunió con el secretario de Derechos Humanos de Argentina, y esto fortalece al movimiento de derechos humanos en Latinoamérica. Demostrar que los estados tienen que ser receptivos, que tienen que construir políticas públicas para reparar lo que los estados criminales cometieron. Y eso es lo que discute la agenda que propone FEDEFAM, que es una agenda histórica que se va también renovando y fortaleciendo entre todos. Debo decir que el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos de Mercosur, que me toca conducir, busca tener una vinculación, porque es la construcción de una agenda en el proceso de integración regional vinculada a los derechos humanos. Y esto nosotros planteamos que debe tener una receptividad especial y particular hacia el movimiento de derechos humanos de nuestra América, y eso hoy estuvo muy presente junto con esta gran noticia que tuvimos. Pero además, si fue sistemático en nuestra región el terrorismo de Estado, ¿cómo no hacer la respuesta también de unidad nosotros latinoamericana? Nosotros decimos que es el contracóndor, claro. ¿no? Que si bien tuvimos una operación Cóndor en nuestra región que coordinó la represión, la persecución y el asesinato de nuestros compañeros y compañeras, hoy construimos en el proceso de integración el contracóndor. Buscamos coordinar derechos, buscamos compartir derechos y potenciar derechos en nuestra región. Y planteamos muy fuertemente que los derechos humanos no son opciones políticas de los gobiernos, son obligaciones de los estados ante la comunidad internacional. Y desde ese punto
nos mantenemos firmes para construir la agenda del presente y el futuro. Yo les quería preguntar un poco cómo piensan la construcción de sensibilidades para la búsqueda, ¿no? Porque por ahí en el año 2002, 2003, 2004 era importante una novela como Montecristo para despertar muchas búsquedas. Ahora... Teatro por la identidad en su momento, Teatro por la identidad, todo lo que tenía que ver con el rock. Bueno, ahora están apuntando a los nietos o a los bisnietos. A los bisnietos, ¿no? La última campaña de abuelas plantea eso, los hijos, nuestros hijos, interpelando a aquellos padres que no se animan, porque también es eso, ¿no? Cuando nosotros nos tocó, no nos tocó aparecer, cuando nos encontraban las abuelas, todavía parecía que solo tenía que ver con nosotros, ¿no? Claro. Vos tenés diferentes Para casos. vos fue determinante, de hecho, ¿no? Tu vínculo con mi apropiador, tus hijos. No, con mis tus hijos, sí, por supuesto, pero vos tenés como estas dos opciones. Si es voluntario, vos estás movilizado, vos tenés deseos, pero también tenemos muchos nietos y nietas que no quieren, que no pueden en realidad, que no pueden salir de la mentira, que tienen muchos temores con respecto a sus apropiadores, bueno, todo lo que sucede en la apropiación. Y pareciera en un momento que solo se trataba de nuestra identidad, ¿no? Sí, bueno, yo defino, es mi historia, y por eso las abuelas también lograron avanzar con la ley del banco genético, donde pueden extraernos un cepillo de dientes y no tenés que ser vos quien dé la sangre. Eso fue importantísimo para todos aquellos que no quisimos y que tuvimos que estar en esa tensión. Pero hoy es la identidad de nuestros hijos también. Y también se trata de su vida, y algunos de nosotros, vos pensás que 3 nietos, fuimos padres muy jóvenes, 3 somos abuelos. Entonces es la identidad de nuestros hijos, es la identidad de nuestros nietos. Y desde ahí también, como en su momento las abuelas iban a las escuelas para tratar de encontrarnos a nosotros y visibilizar y multiplicar la búsqueda entre los pares, hoy también reforzar eso que históricamente hicieron las abuelas, pero apuntarlo también a la próxima generación, porque también es su identidad. Es decir, la pregunta de un hijo, una hija, un Te nieto, una interpela nieta. directamente. ¿Vos estás preparado para enfrentar? Si ideológicamente estás del otro lado, digamos, si planteás que no querés saber, que no te importa, todo eso está del otro lado. Tu hijo está adentro tuyo, adentro de tu casa, digamos, lo que abiertamente directamente te interpela y te obliga a pensar en esto, Claro. digamos. Yo fui mamá, digo, la primera pregunta que te hacen cuando estás embarazada, bueno, antecedentes familiares. Y no sé. Repito la mentira, es diabético, pero no es mía y yo lo sé. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con su origen, con su identidad. Y creo que ahí apuntamos y tenemos un desafío muy importante, porque el legado, la potencia de nuestras historias, digo, de la lucha de las abuelas, que es inmensa, de todos los años de trabajo, hay que sintetizarlo para estas nuevas generaciones, ¿no? Donde todo es inmediato, donde todo es rápido. Entonces también es un doble desafío, ¿no? Y en eso, bueno, trabajan las abuelas. Es maravillosamente respetuoso el proceso de abuelas para los tiempos de cada nieto y nieta recuperado. ¿Cómo sigue en este caso? ¿Qué es lo que pasa ahora, por más que saludablemente no conozcamos esos momentos intermedios? Sí, bueno, en este caso hoy se visibilizó que se encuentra con una familia enorme, que además es muy familiera, así que va a tener muchos cumpleaños, muchos asados, muchos sobrinos, tiene 3 hermanos, Los un Santucho, papá, ¿no? Los Santucho, sí. Tiene un papá además, que eso es excepcional, Tremendo, ¿no? Nosotros siempre estamos acostumbrados a, Sí, además lamentablemente, una familia tan golpeada, Sí, tan golpeada. por el terrorismo de Estado, ¿no? Sí. Porque la persecución a los Santucho no empezó con la dictadura, empezó en el 72 seguramente. Puedo confirmarle solo que en este momento él sigue brindando con ellos y yo le pregunté si necesitaba Ahora, en que lo este ayude mismo a salir y que lo ¿Ahora? dejen. Sí. Ah, qué lindo. Sí, porque bueno, hay una comunión inmediata entre ellos, una familia enorme que lo buscó, el legado de la abuela Nélida, que es una de las fundadoras de Abuelas, y también él, que efectivamente y afectivamente necesitaba una familia de verdad, una familia que lo quiera. Y los Santuchos son eso, son una familia muy efusiva. Yo traté todo el tiempo de avisarle con lo que se iba a encontrar y se encontró con unos abrazos hermosos y le pudo decir a su papá, y le dijo a su hermano, gracias por continuar la búsqueda de la abuela. O sea, también encontramos en él a una persona que de alguna manera creció en una sociedad que también le dio esas herramientas, ¿no? De entender el valor de la verdad, el valor de la identidad, de pensar que esa identidad que él estaba resolviendo para lo que hablábamos antes, también se la estaba transfiriendo a sus hijas,
o esa identidad no resuelta también la tenían sus hijas. De hecho, me lo dijo así, me dijo, entonces yo tengo mi apellido, no es este, y también mis hijas tienen ese apellido. Claro. Bueno, esto también marca lo terrible del terrorismo de Estado, ¿no? Después de 4 décadas, hoy están naciendo nuestros hijos o nuestros nietos para algunos, que siguen teniendo el daño de ese robo de ese bebé que te transfiere de generación en generación con una identidad que no es la real, no es la verdadera. Y nos está pasando también, por suerte, y los estamos encontrando como aliados, que esta generación, la generación más joven, es la que muchas veces interpela a esos padres y le dice, vos tenés que ir, vos tenés que buscar tu identidad. Y eso habla muy bien de nosotros como comunidad. Por supuesto. Que tengan Sí. esa inquietud. Sí. Bueno, estamos cerrando. Remo lo último y llevamos con Gaby. Nada, lo que sí. quieras, el mensaje que quieras para cerrar. Nada, acompañar la búsqueda de abuelas, insistir ante la menor duda, acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo, acercarse a la CONADI, acercarse a la Red por el Derecho a la Identidad. En la Argentina y en el mundo se está trabajando en esta búsqueda. Irradiar esta experiencia que tiene nuestro país y el orgullo que tenemos de nuestras luchadores y luchadoras por los derechos humanos a toda nuestra región que lo necesita, que lo necesitamos y que fortalezcamos la patria grande, que es el sueño que tuvieron esos que no están, esos que fueron víctimas y fueron perseguidos por la dictadura. Gaby. Yo solo quiero decir que lo que significa la desaparición forzada de personas y que es en América Latina y tiene las mismas formas de haber hecho desaparecer, torturar y asesinar a nuestros familiares, tanto en México como en Perú, como en Chile, como en mismo Argentina y así todos los países que estamos hoy día, porque no ha terminado todavía el Congreso. Siento que cada vez nos hace más hermanos en el dolor, pero también nos hace más hermanos en el poder seguir trabajando y luchando porque lleguemos algún día, como Chile, a encontrar hasta el último compañero que está detenido y es un desaparecido. Hermanos y hermanas en tragedias y en resistencias, ¿no? Así es. Victoria, Manuel, Remo, Gaby, gracias por haber estado aquí. Gracias a vos. Qué alegría. Gracias por la invitación a ustedes. Contamos cosas tan terribles, pero tenemos una sonrisa maravillosa por el 133. Bueno, nos vamos a un corte y seguimos. Y atención con lo que viene, es sumamente interesante. Está Mario Riorda, que es especialista en comunicación política. 10:30, cuando termina Desiguales, vamos a ver ese cortometraje. Paren un poco, que tiene que ver con cómo discutimos la política un tiempo a esta parte. Y tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar, con la discusión con el Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Todo esto después del corte. Las pibas levantaron un resultado histórico. Vos alentaste para un nuevo récord de audiencia en un mundial femenino en la televisión pública. Gracias por tu apoyo. Amamos hacer televisión pública. Cuando un cliente llega a un local, arranca la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? Y los comerciantes lo saben. Por eso, cuando decidan comprar, hacela fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que te va a resolver tus ventas, que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, QR y te permite ofrecer promociones y cuotas. GetNet, cobra sin vueltas. ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque hay más conexiones para que esa productora de Catamarca pueda seguir creciendo. Hay más desarrollo, más crecimiento. Hay más Argentina. Hasta el lunes en Coto tenés milanesas de cuadrada y bola de lomo a 1.599 pesos con 90 por kilo. Banana Cavendish a 319 pesos por kilo. 70% de descuento en la segunda. Llevando 2 iguales en galletitas seleccionadas, chocolate Nestlé, Sedal y desodorantes Nivea. 4x3 en leche seleccionadas La Serenísima. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Podemos decirte todo lo que querés saber sobre el Cronos. Porque sabemos lo que es tener uno.
La patria sos vos. Vamos a defenderla. Unión por la Patria. Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, lista 134A, celeste y blanca. En FB te ayudamos a elegir tu grifería. En nuestro sitio y redes sociales vas a poder ver todos nuestros productos, inspirarte, probar cómo quedan en tu espacio, elegir el modelo ideal a partir del estilo del baño o cocina y miles de consejos más para que tu elección sea la mejor para tu casa. Elegí FB, grifería de alta tecnología. Desafía tus límites con la protección superior de Rexona 72 horas. Si vos no parás, Rexona tampoco. Rexona, protección superior para que nada te detenga. El 11 de noviembre nació una Quilmes intensa. Ahí está. Aquella feroz sesión de testosterona en que las hormonas formaron parte del bello la Quilmes de Scorpio. Dove invitó a mujeres que querían cortar su pelo dañado, pero en lugar de cortarlo, les pedimos que probaran Dove Regeneración Extrema. Los resultados: 8 de cada 10 mujeres coinciden en que pueden evitar el corte gracias a Dove. Cortá con el daño, no con tu pelo. Nuestra tarea es unir a los que no se conforman. Que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia. Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, lista 134B, Justa y Soberana, Unión por la Patria. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1, ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Ella cobró el sueldo en Santander. Ese mismo día, en la app, lo pudo ver. Con un superpréstamo arregló toda su casa, desde el frente a la terraza. Con lo que ahorraron pagando con tarjeta, clavaron flor de parrillada completa. ¿Estás bien? Esta papa está cruda. Santander, queremos ayudarte. Era vetular, ¿viste? Vamos a arrancar entonces con bombas de papa. Arrancamos con la parte del puré. El principal enemigo de la bomba de papa... El agua. Sí, señor. El agua y el líquido del puré. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Es que las cocines con la piel. Te quedan completamente impermeabilizadas. Ya mi puré está completamente sequito. Cocineros Argentinos. Lunes a viernes a las 13:30. Televisión Pública. Cómprame membrillita acá, cómprame membrillita. Cómprame membrillita acá, cómprame membrillita. Muy bien, seguimos en Desiguales. Ya cambiamos de tema, pero quiero contarles que el abrazo que se dio, ni bien salimos del aire, entre Remo, Victoria, Manuel y Gaby, fue verdaderamente emocionante. Muy a la altura de lo que estamos viviendo con esta recuperación de identidad del nieto 133. Y bueno, la sensación, más allá que lo comprendas, lo racionalices o no, de que se siembra cosas, de que algo se pare, digamos, ¿no? Que algo está naciendo. Bueno, les decía, está con nosotros Mario Riorda. Él es politólogo y además es especialista en comunicación política. Mario, bienvenido. Gracias por estar acá. Un placer, un gusto enorme. Se mandó un trabajo muy a pulmón, muy todo de él, alrededor de la preocupación de cómo hablamos de política, cómo debatimos la política, cómo pensamos el modo de interpelar a estas sociedades contemporáneas alrededor de las ideas de la política. Se llama Paren un poco, se va a ver a continuación, ni bien terminemos Desiguales aquí por la pantalla de la televisión pública. Esto es apenas un adelanto. ¿Se acuerdan de que de la pandemia íbamos a salir mejores? Siempre los mismos poderosos, siempre la misma casta. La hiperpersonalización. Será la victoria. El 80% de los mensajes electorales. Hola. Se supone que planificar es clave. La otredad es transformada en objeto de denigración. El tribalismo. No esta chica. ¿Cuál respeto? A ver, ¿cuál respeto? Porque los debates son pujas morales irreconciliables. Si hay colisión entre razón y emoción, la emocionalidad prima. Mañana hay elecciones, ¿eh? Las redes sociales forjan identidad. Los discursos son actualmente más simples. Cuando hablo de movimentismo, surgen con la caída de la importancia de los partidos políticos, que no desaparecen, pero que ya no representan lo que antes representaban. Ya no somos invisibles, nunca más.
Paren un poco, es un grito de alerta para que tomemos conciencia. Bueno, como anticipo me parece un montón. Tengo una enorme cantidad de preguntas, seguro Flor y Luciana también, pero quiero arrancar con ¿qué quisiste hacer? ¿Por qué sentiste la necesidad de tener que hacer Paren un poco? Bueno, es mitad capricho y mitad lo que vos dijiste, necesidad, ¿no? Además de mi vida académica, yo soy consultor, trabajo, asesoro en comunicación política en toda América Latina, y charlando con una gran amiga, incluso una de las creativas más importantes que tiene la región, como Marisa Edo, que somos parte de la industria de la comunicación política, necesitábamos exponer, necesitábamos limitarnos, necesitábamos pensar y hacer público que, en general, la comunicación política es la propia política expresada en su faz pública, es como la política se deja ver, ¿no? Y analizar, exponer todo lo que sucede en torno a la comunicación política no es ni más ni menos que intentar gritar un poco para que nos alertemos en plural, y siempre me incluyo, nos incluimos con todo el equipo que pensamos esto, diciendo, cuidado que hay límites muy peligrosos en términos de democraticidad que se están pasando a cada rato, ¿no? Entonces, el objetivo fue esto, ¿no? Fue generar una crítica interna, pensar que estos temas puedan entrar aquí, y le agradezco además a Claudio Martínez la posibilidad que nos ha dado de ingresar a la TV pública para que se discuta, ¿no? en esta pantalla chica y grande a la vez. Y de esto se trata, ¿no? de mirarnos introspectivamente sobre un fenómeno que a la corta y a la larga cambia nuestras vidas. Porque Mario, un especialista en estos temas, como vos trabajás en campañas, en comunicación política, lo que quiere hacer es entender para después ejercer mejor esa consultoría. Pero vos tuviste una reserva ética, una reserva moral de decir, che, esto, más allá de que yo lo pueda dominar, más allá de que lo comprenda, está corriendo determinado tipo de límites. Uno de los debates que planteas es emocionalidad versus argumento o versus racionalidad. ¿Qué quiere decir con eso y qué está pasando? Bueno, en general la evidencia empírica es bastante contundente para dar muestra que en general la ciudadanía se informa racionalmente y emotivamente, ¿sí? En esto no hay dudas. Pero también es interesante que sobre todo los estudios de neuropolítica han demostrado que cuando hay tensión o colisión entre razón y emoción, la emocionalidad prima. Entonces, esto es interesante porque se puede ver hoy, por ejemplo, con el consumo de las fake news. A nivel internacional está más o menos probado que cerca de 2/3 personas en una campaña electoral, mientras dura un proceso electoral, se sienten vulnerables o expuestas particularmente a noticias falsas. Pero, aquí viene la condición, si esa noticia falsa de golpe satisface mi creencia previa, si se acerca a mi postura, a mi interés previo, igual lo termino compartiendo. Es decir, dejo de lado mi postura ética, dejo de lado la racionalidad, porque si está cerquita de mi bando, de mi tribu, ¿no? Creo que el tribalismo es otra de las expresiones con las cuales trabaja fuertemente esto, si está cerca de mi punto, de mi creencia, igual lo comparto para hacer barra para mi lado, sí. ¿no? O sea, por más que tengas razón, puedes tener razón, no me termina importando, bueno, no es determinante. En realidad es interesante porque parte también de lo que decimos aquí y que lo hemos trabajado, yo diría con mucho énfasis, es que la verdad en general, pero especialmente en política, empieza a ser un bien privado. ¿Qué es la verdad? Lo que quiero que sea verdad, lo que me gusta, lo que me interesa, lo que me conviene que sea verdad. Y Mario, en esta campaña electoral puntual, ¿a qué cosas que estás viendo dirías paren un poco, están cruzando límites? ¿Viste algún caso puntual? Bueno, en general... el tribalismo, hace un rato decía, es una característica dominante de esto, ¿no? El tribalismo es la agrupación identitaria en torno a una causa, a un líder, a una ideología, pero que tiene características sumamente interesantes y peligrosas para la democracia. ¿Por qué? Porque el tribalismo genera una unidad que se autocelebra, que se autoaplaude, yo diría incluso en contrario o a costa de las normas del consenso social. Entonces, el tribalismo se autofesteja, ¿no? Creo que uno podría aplicarlo por izquierda y por derecha ese concepto, pero claramente cuando uno mira especialmente a ciertas prácticas de libertad avanza, que desafían a cada rato la institucionalidad, que desafían a cada rato lo políticamente correcto, pero que hacia adentro es autocelebrado, ¿no? El propio líder se autocelebra y los seguidores del líder lo autocelebran. Es una demostración importante de que el tribalismo puede ser muy rico, muy útil para acumular una identidad temprana, pero muy peligroso para construir consensos ex post, pasada la elección, ¿no? Una Argentina con todos menos con Cristina. ¿Dónde lo pones en el mapa de los problemas que estás queriendo denunciar? En general, esto es constante. Hace un tiempo Rodríguez Larreta lo dijo también respecto de Grabois. Digo, por ejemplo, Milei lo dice respecto de todos, sí. ¿No? Es interesante porque una de las características de la radicalización discursiva es la negación de la otredad.
¿sí? La otredad es el otro, el alter, quien tengo al frente, que no tiene por qué pensar parecido a mí, incluso podría pensar el 100% distinto, pero la otredad me interpela como, aunque más no sea, para debatir. Es decir, yo puedo pensar literalmente opuesto a vos, pero reconozco tu postura. Cuando voy a un debate, me interpelás, yo puedo argumentar para demostrar que probablemente pueda tener o no razón. La negación de la otredad significa la descalificación del otro, ¿sí? Sacarlo de la escena, es decir, no influye en nada. O en todo caso, una de las características de la radicalidad discursiva es que esa otredad está ahí para ser humillada, para ser pisoteada. Es decir, no es mi adversario a quien le gano, es mi enemigo a quien aplasto. Y esta característica es una característica de época. Uno de los estudios más importantes de la comunicación política a nivel internacional demuestra que el discurso es mucho más simple, ¿sí? Mucho más simple, muy ideológico, muy sentimental, con pocos argumentos, pero preferentemente es contraidentitario. Si lo traduzco al criollo es, no sé qué cosa soy claramente, pero sí sé que no soy vos. Es decir, construyo mi identidad por oposición a ustedes, por oposición a vos. Entonces, también es interesante esto, ¿no? Porque claramente no es un discurso del odio, es la materia prima el odio. No es que se busque el odio después, es que nace desde el odio. Qué problemas para encuestadores y consultores, tratar de interpretar bien, más allá de las operaciones, leer bien cuáles son esas expresiones y cómo opera todo esto. Bueno, en general las encuestas prácticamente ya están leyendo poco, no porque no sean interesantes, sino que hay un problema de época, particularmente niveles de escepticismo como pocas veces visto, ¿no? El escepticismo europeo hace prácticamente 20 años que está instalado, que tiene una característica. Me veo más o menos en un lugar, pero a futuro, no solamente yo, sino especialmente mis hijos o hijas, se van a ver peor, ¿sí? En América Latina ese escepticismo tomó cuerpo, mucho más, yo diría, más fuerte desde la pandemia. Escepticismo sobre el futuro, sobre lo que viene. Y el escepticismo, la característica de nuestra región, a diferencia del europeo es estoy bien y estaré peor. En América Latina es estoy mal y seguiré estando igual de mal. Es decir, ¿qué se rompe? La posibilidad del ascenso social, esa idea aspiracional, sobre todo en sociedades como la Argentina, que realmente es muy potente. ¿A qué llamás hiperpersonalización? Bueno, la hiperpersonalización es uno de los fenómenos característicos, para mí, el más importante lejos, el uno de todos los fenómenos que explican, yo diría, entre 20 y 30 años de la transformación de la comunicación política. La hiperpersonalización significa un peso exorbitante, desmesurado de la persona, incluso de las características personales, por sobre las instituciones, ¿sí? En una campaña electoral, con una gran amiga, Natalia Uruguete, analizamos 38 campañas presidenciales en América Latina y vimos que el 80% del contenido electoral estaba centrado en los atributos personales, solamente un 20% en propuestas, es decir, el concepto de plataforma electoral es una pieza de arqueología, no existe más. Pero lo más interesante es que uno podría decir, bueno, ok, hay una campaña electoral, se discuten personas, no es tan dramático. El problema es cuando alguien gana y esa hiperpersonalización se transforma en un modo de gobernar. ¿Por qué? Porque uno entalla la institucionalidad, la acomoda a medida, ¿sí? Para modelar un Estado, incluso con la legalidad en torno a ese Estado, asociado a mi gusto, asociado a mi arbitrariedad, asociado a mis caprichos. Y sin ese personalismo después no funcionaría. O Así la idea es, de... Así es. Entonces, Claro. la hiperpersonalización técnicamente implica instituciones chiquitas, instituciones débiles, instituciones dependientes de estas personas. Y Mario, frases como la de Patricia Bullrich, la de es todo o es nada, ¿es algo para vos de campaña para ella captar votos en el marco de una interna muy fuerte o te la imaginás gobernando así también? Es muy difícil imaginar quién puede gobernar así en América Latina. Hoy probablemente hay un modelo que es Bukele en El Salvador con condiciones literalmente irreproducibles en términos de pesos y contrapesos institucionales, ya que hablaba de las instituciones. Yo creo que es un discurso peligroso en el todo o nada, ¿sí? Válido, estratégicamente diría es potente, ¿sí? Como consultor es Pero potente. ¿no es muy propio de otra época también? No, yo creo que precisamente por los niveles de escepticismo y por el orden es un discurso muy valioso. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la política generalmente es una transacción, la gobernabilidad es una transacción, el consenso es una transacción. Entonces, el todo o nada, frente a un contexto regional de consensos precarios, quien gana generalmente empieza a perder, no tiene luna de miel, empieza a perder consenso rápidamente, incluso a niveles
récord en América Latina, es un discurso muy peligroso. Pero además, si al resto lo que los define es estar en contra de, en este caso el que gana, imagínate, no hay posibilidad de consenso racional, no hay de acuerdo. Además no existe, digo, porque en nuestro sistema, en Norteamérica hay una expresión muy interesante que es el check and balance, es decir, se va ajustando a cada rato, ¿no? Hay una traducción de una palabrita que se llama logring, ¿no? El logring es yo te doy lo que vos querés a condición que vos me des lo que yo quiero. Se utiliza mucho en la transacción legislativa, es negociación pura, ¿no? Entonces es imposible imaginar el todo o nada en un sistema democrático, sobre todo con un Congreso o con justicia, ¿no? Vamos a hacer un corte, pero quiero dejar una pregunta picando, en realidad dos. Primero, esto, ¿cuánta responsabilidad tiene respecto de lo que estás caracterizando? Y que, insisto, vamos a ver a continuación, después de Desiguales, el corto cinematográfico Paren un poco. A partir de la crisis de los partidos políticos, ¿cuánto a partir de las nuevas tecnologías de redes sociales y demás? ¿Y cómo se desarma? Si encontraste alguna explicación, pero lo hacemos después del corte. ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque hay más vuelos directos internacionales, para que una callecita de Salta se llene de brasileros. Hay más destinos, hay más turismo, hay más Argentina. Yo podría decirte que el Cronos tiene un baúl enorme de 525 litros. Pero también que tiene capacidad para llevar todo lo que se te ocurra. Dove invitó a mujeres que querían cortar su pelo dañado, pero en lugar de cortarlo, les pedimos que probaran Dove Regeneración Extrema. ¿Los resultados? 8 de cada 10 mujeres coinciden en que pueden evitar el corte gracias a Dove. Cortá con el daño, no con tu pelo. Ponete el cinturón. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. El 11 de noviembre nació una Quilmes intensa. Ahí está. Aquella feroz sesión de testosterona en que las hormonas formaron parte del bello la Quilmes de Scorpio. Yo nos voto. Es hora de levantar a Argentina. Te invitamos a la Kermés Carrefour, una alegría fin de mes. Hasta el lunes, rebajas del 40% de descuento en toda la calefacción. Hasta 40% de descuento en acolchados, frazadas, mantas y además en seleccionados de indumentaria de invierno. Compra también en carrefour.com.ar. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1, ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Chiquetere. Proba los nuevos rellenos untables Kofler Block y Águila Nut. Si te quedaste con ganas de estudiar locución, no tenés que esperar al 2024. Inscribite en Instituto Superior Crónica y empezá en agosto. Comunicate al 5365-9422 o por WhatsApp 11 50 35 8272. Estamos en Azopardo 1405 segundo piso. Instituto Superior Crónica. 20 años formando comunicadores. Yo nos voto. Es hora de levantar a Argentina. Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Llamamos tu atención. Conquistamos nuevos espacios, los estadios más grandes del mundo y los titulares. Otros podrían parar ahí, pero nosotras no. Junto a Rexona y FIFA,
Vamos a inspirar a más chicas a jugar al fútbol. Recién estamos calentando. Que nada te detenga. Rexona no te abandona. Ella cobró el sueldo en Santander. Ese mismo día, en la app, lo pudo ver. Con un superpréstamo arregló toda su casa, desde el frente a la terraza. Con lo que ahorraron pagando con tarjeta, clavaron flor de parrillada completa. ¿Estás bien? Esta papa está cruda. Santander, queremos ayudarte. Era vetular, ¿viste? Compra membrillita acá, compra membrillita. Compra membrillita acá, compra membrillita. Qué empate lograron ayer por la televisión pública, 9 de la noche, estaba clavado ahí. Gran empate del seleccionado no me lo femenino esperaba, de fútbol. Tremendo, muy buena remontada. Bueno, estamos con Mario Riorda, como les decíamos, paren un poco lo que va a verse a continuación de Desiguales aquí en la televisión pública. Caracterizaste emocionalidad que le gana a la argumentación o a la racionalidad, la hiperpersonalización, esa construcción de la otredad a partir de la negación. Bueno, todas cosas que dificultan mucho un modo de interpelación política democrática, digamos, en estos tiempos. Eso se dio a partir de la crisis de los partidos políticos, a partir de la incorporación de nuevas vías de comunicación, redes sociales, etcétera, ¿o ves otro elemento? No, yo creo que van de la mano. También es interesante que cuando la crisis de los partidos políticos empezó a sucederse a nivel internacional, pero específicamente en América Latina, no nos olvidemos que todos los sistemas de partidos de América Latina, quizás con la excepción de Uruguay, se rompieron, el de Argentina incluido, ¿no? Esto empezó prácticamente a inicio del siglo. Sí. Hay un término chileno que es bien interesante, se descuajeringó todo, digamos, ¿no? Se despedazó, se le salieron todos los pedazos, los gajos. ¿sí? También, mientras eso se daba, se iban dando dos fenómenos paralelos. Por un lado, el de la hiperpersonalización, que algo hablamos, y le hicieron un sándwich a los partidos políticos los movimientos. El movimentismo social, con sus múltiples formas. Un movimiento chiquito, un movimiento grande, gigante, que es ni una menos como un ejemplo de mega movimiento transversal. ¿sí? ¿Qué característica tienen los movimientos? Primero, que ante la ausencia de representación, especialmente de los partidos políticos, son una buena noticia. ¿sí? El problema es que cuando estos movimientos o este movimentismo se articula electoralmente, los partidos políticos se unían en torno a identidades. ¿sí? Por tanto, había estabilidad en el tiempo. Esto se articula en torno a causas, demandas concretas, cosas que yo puedo tocar, palpar. Si esa demanda concreta no es satisfecha, con la misma velocidad que se articula, se agrega esa estructura movimentística que le da vida a esa representación adormecida o perdida, también se rompe. La dinámica de los consensos precarios tiene que ver con esto, consiguen mucho apoyo de golpe, pero también pierden mucho apoyo de golpe, ¿no? Es una especie de serrucho, ¿no? en las aprobaciones presidenciales, especialmente de estos liderazgos en la región. ¿Y las redes sociales? Las redes sociales son aceleradores, desde todo punto de vista. Aceleradores de cosas básicamente imposibles. Yo no sé si el mundo es peor o mejor que antes, pero sí es visible todo, lo bueno y lo malo. Por lo tanto, hay una exponencialidad. Hay una expresión muy linda yo que uso, es aceleracionismo, ¿no? Quizás uno de los modos para explicar la transformación de la comunicación política es un aceleracionismo constante, para todo y de todos, ¿no? Y la otra de las características más importantes que las redes sociales produjo es la tribalización que hablamos y, dentro de la aceleración, la diseminación de los procesos de desinformación, ¿no? No solamente fake news, la desinformación en general, o la descontextualización en general. Y en esto de las fake news hay que ser muy... No da lo mismo contar un episodio sin su contexto que resolverlo en 5 líneas y darte por informado en ese sentido. No, por supuesto. Y además se copian y cada rato opinamos de cosas que no tenemos la más remota idea. Yo siempre a mis alumnos les digo, me encanta la presidenta tal. ¿Qué viste? 3 tweets. Bueno, yo no puedo conocer del mundo por pedacitos, pero sin embargo empezamos a opinar del mundo a través de pedacitos. La política le entregó o se entregó a Twitter, por ejemplo. A mí no deja de sorprenderme que algunos anuncios muy importantes se hacen, al principio era primero en Twitter, pero ahora solo en Twitter, o en cualquier otra red social. No todo es redes, pero todo impacta definitivamente en las redes. Es decir, no hay posibilidad de que alguien imagine
la comunicación, no solamente la comunicación política, sino es mediada por esto, ¿no? Es decir, esta mediación es parte de nuestras vidas y la política es necesariamente mediática, no es una opción, es necesariamente mediática. Mario, gracias por estar aquí. ¿Querías hacer algún agradecimiento? No, el agradecimiento obviamente a quienes hicieron posible este corto. Ya dije a Marisa Edo, también a la productora Jaque Content, y a los dos directores, Lucas Combina, que ha sido director de La Chica que Limpia, un programa que aquí se pasó mucho tiempo en la TV pública, y a Malena Chabrol, y a Marisol San Jorge por hacer posible el arte de todo este corto. Bueno, invertimos un poco la fórmula, ¿no? Hicimos primero cine debate y ahora vemos la película. Suele ser al revés. Bueno, gracias de vuelta por estar aquí. Agradecido. Flor Lu, gracias. Queremos en realidad mandarle un gran abrazo a la gente de SAGAI. Ustedes saben, tiene que ver con la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes. Cumplen 17 años. Nos han hecho un presente que se disfrutó mucho en producción. Así que les mandamos un gran abrazo y adelante. Nos vamos. Nos reencontramos el domingo para la habitualidad de Desiguales en este formato también de mesa debate. Están las elecciones en Chubut y muchas otras cosas más. Quédense porque a continuación en la televisión pública Paren un poco de y por Mario Riorda. Chau, chau.